Saludamos a esta hora al diputado de Antioquia, Manuel García. Diputado, bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. La democracia y la información, formación para la democracia. Bienvenido. Buenos días, doctor Roger, Javier, Germán, y de manera muy especial a los cibernautas que a esta hora de la mañana, televidentes, nos amplifican. Agradecido por la invitación. Con todo gusto, señor. Hágame un favor, baje la tapa del computador un poquito para que quede más encuadrado. Eso es, para que quede usted más no, quedó igualito. Quedó más chiquitico. Para que no quede como ahí, por ahí va a ser. Eso sí, ya. Diferencia cómo se crece un diputado de un momento a otro, ¿sí? Yo le he dicho en el debate, de un momento a otro creció. Pero simbólico, además, vale la pena. Es simbólico esto. Voy a empezar por ahí. Yo le meto muchas pues, carretas de la vida, algo así es carretudo. Y se inventa cosas, pero bueno, es que ¿cuándo crece un diputado? ¿Cuándo crece un concejal? ¿Cuándo crece un congresista, senador, representante a la Cámara? Que desaparece. Hay un montón de congresistas a propósito de las elecciones del próximo domingo. Hay un montón de senadores y representantes desaparecidos. Usted no sabe que existen. ¿Y cuándo es que realmente aparecen y crecen? Cuando participan, cuando hacen debates de control político, cuando proponen proyectos de ley, de ordenanza en el caso de ustedes, los diputados, de acuerdo en el caso de los distritos y los municipios, cuando son capaces con argumentos y con altura, ahí sí que crecen, cuando con altura y argumentos son capaces de enfrentar las situaciones diversas por las cuales, porque tienen que defender, porque por ello fueron elegidos. Y vamos a hablar de usted precisamente, está creciendo usted con el tema de la defensa de la dignidad humana. ¿Cuándo son capaces de poner en práctica la Constitución Política de Colombia? La dignidad humana, que es un principio constitucional fundamental. ¿En quiénes? En los privados de la libertad, que no son cosas metidas allá, echadas y escondidas y que deben sufrir. No, ellos, no obstante haber tenido algún daño a la sociedad, tienen dignidad humana. Y entonces, desde que usted cuenta un poquitico sobre ese debate de control político a la Secretaría de Seguridad, Paz y Convivencia a propósito de la situación de hacinamiento y vulneración de derechos de los presos de Antioquia. Gracias, sí, pues el día de ayer en la Asamblea del Departamento, y debo decirlo con la anuencia y el apoyo de todas las bancadas en su momento cuando propusimos el debate de la crisis carcelaria en el Departamento de Antioquia, siendo esta aprobada y manifestándose entonces así la voluntad de toda la corporación, pues hicimos un debate que arrojó un resultado preocupante, alarmante, triste, y no es nada más y nada menos que la dignidad, no solamente la violación de derechos humanos, no solamente de los penados, de los reos, de los sindicados sentenciados, hoy se está vulnerando, y así quedó claramente demostrado en el departamento de Antioquia, sino también quienes están al otro lado de las rejas, y estoy hablando de los guardianes del IMPEC, estoy hablando de los miembros de la Policía Nacional. Entonces esta es una situación compleja y afloraron, por ejemplo, tenemos en Antioquia 12.756 internos, donde hay 8.191 cupos, esa es la capacidad real instalada, y vemos como hay un déficit de 4.655 personas. Estos son fuentes oficiales que se traslaparon entre lo que nos envía el IMPEC en los cuestionarios realizados y lo que nos envió la Secretaría de Seguridad. Entonces tenemos un 55.7% de un porcentaje de hacinamiento, no solamente en los establecimientos penitenciarios, en los panópticos, sino en otro problema gigante que afloró, fue el infierno que se vive hoy en los calles, en las estaciones de policía, donde, por ejemplo, en Manrique tenemos un hacinamiento, ojo la cifra, del 700%, y en el CAI popular tenemos un hacinamiento del 870%. Entonces, imagínense lo que viven los detenidos que están allí.
Imagínense lo que está viviendo los policías, que esa fue otra de las perlas del debate, donde hay población detenida de la libertad, sea en CAI, estaciones de policía en el municipio o en la ciudad. La policía, por ejemplo, en el CAI de Manrique o en el CAI Popular está perdiendo el 50% de la capacidad operativa porque la mitad del pie de fuerza está destinada a cumplir los turnos cuidando a los detenidos. Lo mismo en los municipios. En 6 municipios críticos, que ya lo desarrollaremos más adelante, la policía, el comandante de la policía que se hizo presente en el debate, estuvo la Defensoría, la Procuraduría, estuvo el delegado de Human Rights Watch, estuvieron los secretarios de gobierno, secretarias de gobierno de varios municipios contándonos el desespero de lo que están viviendo. Entonces, claro que este es un problema que también lleva de manera directa a la afectación a la seguridad ciudadana, al riesgo latente que viven los barrios circunvecinos, las casas, los sectores. Se evidencia también que se continúa delinquiendo desde algo que se sabe, pero pues aquí ya hay una radiografía muy fuerte y en esa radiografía pues hay una cantidad de conclusiones que las iremos desarrollando en esta entrevista. Oiga, diputado, usted mencionó algunos de esos centros de paso, Manrique, Popular, y no mencionó la Candelaria. No fue a la Candelaria, que es la peor. Pues lo decimos de acuerdo con lo que nos ha venido diciendo desde hace mucho tiempo el defensor de derechos humanos de la población carcelaria y penitenciaria de Colombia, Jorge Carmona. Y pues él, no sé si usted, ahí estábamos mostrando algunas de las imágenes que son igualitas. Esas imágenes se repiten porque no han cambiado. Llevamos más de un año repitiéndolas y son las mismas allá en Manrique, allá en Popular, pero son peores de la Candelaria. Le hablaron acerca de esa situación en este centro. Este sí es Bellavista, este sí es distinto. Entonces, un centro carcelario normal, también hacinado. Bellavista siempre ha estado hacinado, siempre con problemas, lo mismo que el Pedregal. ¿Qué tal Puerto Triunfo? El pesebre de Puerto Triunfo. No sé si tiene usted información sobre el pesebre de Puerto Triunfo. Entonces, le menciono dos nomás de extrema delicadeza en cuanto a violación de derechos humanos y de ese principio constitucional de la dignidad humana. El centro de paso de la estación La Candelaria del centro de Medellín y el pesebre de Puerto Triunfo. Bueno, pues efectivamente la Candelaria no hace parte, no es la excepción, todo lo contrario, es uno de los casos más emblemáticos que tenemos aquí en Medellín, en pleno centro de la ciudad, donde se raya a un hacinamiento también aproximadamente el 700%, al igual que el CAI de Manrique. Entonces es gravísimo. Y si nos vamos a esos famosos RON, para claridad de la ciudadanía, establecimientos de responsabilidad del orden nacional, todo eso, esas claridades las tuvimos ayer por parte del IMPEC. Pues si nos vamos para Puerto Triunfo, que lo estoy viendo en este momento, pues también allí se están viviendo las condiciones de hacinamiento, las condiciones de vulneración de derechos humanos, el tema de la alimentación gravísimo. Vemos, incluso le pedíamos ayer a la Procuraduría que se hizo presente, a la Defensoría del Pueblo, pero también, sobre todo, especialmente Procuraduría y Contraloría, que hay una alerta frente a la alimentación que se está recibiendo que no corresponde a una alimentación digna para seres humanos. Esto es sumamente grave y vemos otra de las grandes preocupaciones, por ejemplo, para el caso de Puerto Triunfo y demás establecimientos carcelarios. Ojo con esto, ayer una de las grandes dolores que se evidenció es que esta tragedia tiene rostro de mujer. ¿Y a qué me refiero a que la tragedia tiene rostro de mujer? Pues, ¿cómo les parece, Antioquia, que todas las mujeres que hayan sido detenidas por X o Y circunstancia, sean o que estén condenadas o que estén sindicadas o sentenciadas, inmediatamente son trasladadas a Pedregal y salen de sus regiones, salen de su entorno y son llevadas a un único centro penitenciario en el departamento de Antioquia, con todo lo que esto significa? Ejemplo, una orfandad de facto, una orfandad real de sus hijos. La mayoría, el 70% de las detenidas son madres, cabeza de familia. Pues quedan esos muchachos y esas muchachas al garete en sus regiones, ejemplo, Urabal, Magdalena Medio, donde haya venido la señora o la joven a salir de esta circunstancia compleja, porque esa es otra.
no significa, recordemos que la Corte Constitucional, o sea que este es un problema de país, otra de las conclusiones del debate. Este no es un problema de Antioquia, es un problema del país. Lo que pasa es que en Antioquia se profundiza porque es el departamento que tiene el mayor número de municipios y 2 distritos. Entonces aquí tenemos una cantidad de personas, estamos llegando, superando los 7 millones de habitantes y pues claro que aquí se profundiza el problema, pero vemos que la sentencia unificada de la Corte Constitucional, la SU 122 del 2022, declara esta situación carcelaria como un estado de situaciones que superan las capacidades del Estado, y entonces aquí en Antioquia se nos vuelve esto todo un reto porque la dignidad y los derechos humanos no terminan de las rejas para allá, son personas, son seres humanos que más allá de lo que hicieron y que estén pagando o esperando un juicio, ojalá justo, pues tienen derechos que deben ser no solamente ellos, sino los cuerpos de custodia y la policía, que también se afloró situaciones muy graves denunciadas por las policías y los guardias del INPE, que están afectados también. El Estado constitucional es una cosa muy rara que desde hace tanto tiempo, no, es que es más allá, diputado, si quiere que le diga, mucho más allá. La Corte Constitucional declaró que ese estado, esa situación que vulnera todo lo básico, lo fundamental que nuestro Estado social, democrático, constitucional y popular de derecho tiene en claro en nuestra Constitución Política de Colombia, que tiene que ver con los principios y tiene que ver con los derechos vulnerados de manera flagrante siempre, y se supone que se iba a entrar en ya en una exigencia total de solución, pero no, si mal no estoy, es desde 2012 que se está presentando la situación de la utilización de las estaciones de policía, como usted muy bien lo dice, para poner a la mitad de los policías, en vez de cumplir con su misión de garantizar seguridad, a cuidar sindicados, porque muchísimos de ellos ni siquiera han sido condenados. Entonces, desde 2012 viene esta situación y nada que se soluciona. No hay quien sea capaz de hacer algo. De hecho, se anunció desde hace tiempo ya la construcción de una cárcel metropolitana para sindicados en la ciudad de Medellín, que algunos concejales, como lo recuerdo muy bien, en su momento presidente del Consejo de Medellín, Tobón, me olvidó el nombre, resulta él y la concejala, la dama de hierro que llaman de la fiscalía, nos decían, pero es que no es suficiente, no estamos de acuerdo porque es una cárcel para 2000, para 1200 y somos 1200. Yo le decía, pero a ver, hombre, y no es mejor sacar de la estación La Candelaria, del CAI que dice usted en Manrique, en el Popular, sacar gente y que vaya a ocupar, así sea, un espacio para 1200 en mejores condiciones para ellos, y al sacarlos, liberar espacio para que haya un poquitico más de respiro y de mejores condiciones para los que están ahí en estas estaciones de paso, no es mejor. O sea, algo que nada, diputado. Entonces, esta es una situación bien, bien grave y no hay quien le ponga el cascabel al gato, como se dice. Roger, Javier, Germán y bueno, los cibernautas y televidentes, es que hay algo que cada día lo entiendo más, que nos lo repetían por allá en la teoría, yo lo estoy viviendo en la práctica, y es la famosa voluntad política, la importancia y la relevancia que tiene la voluntad política. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque es que definitivamente se necesita que haya una voluntad política, que nuestros mandatarios, que son los que son ordenadores del gasto, para el caso del alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, y para el caso de Andrés Julián Rendón, dimensionen, entiendan y se comprometan políticamente, con voluntad política, a avanzar en algo donde se está rayando la dignidad y la integridad humana, pero también tiene afectaciones a la seguridad integral, donde ambos mandatarios le han hecho sendas promesas grandilocuentes a la ciudadanía. Entonces hablemos del alcalde Federico Gutiérrez. Señor alcalde y consejo del distrito, el debate del día de ayer realizado en la Asamblea Departamental también nos mostró la realidad de Medellín,
con ese hacinamiento del 55.7% ponderado entre el distrito y el departamento, y lo que ustedes tienen que hacer inmediatamente es avanzar en esa construcción de esa cárcel distrital, que claro que ayuda a conjurar la crisis. Estaríamos sacando estas personas a situaciones, el quid del asunto son 4.000 personas aproximadamente en todo el departamento y en la ciudad de Medellín, 4.000 personas. Entonces, si Medellín entrega la cárcel de sindicados, pues claro que ayuda a alivianar casi en un 50% la carga, cosa que le pedimos respetuosamente al alcalde, y una de las conclusiones del debate es que la asamblea le oficiará al alcalde y al Consejo de Medellín evidenciando esta realidad. Pero ojo, empiezan las perlas. Gobernador Andrés Julián Rendón, usted prometió en su programa de gobierno por Antioquia Firme, en ese plan de desarrollo le aprobó la asamblea del departamento, y voy para la tasa de seguridad, que se va a construir una cárcel departamental. Una cárcel departamental que nos ayudaría con el otro 50%, más o menos 2.000 personas en condición de privación de la libertad, para ya sacar a todas estas personas de las estaciones de policía que están en el departamento. Pues, ¿cuáles fueron las perlas? Y yo se lo decía al general de seguridad, al secretario de seguridad del departamento, con el respeto que el general se merece, el general Martínez, pero las cosas son claras. Aquí nosotros no somos párvulos, no somos niños. En el informe que él detalló y su oficina, estoy hablando del secretario de Seguridad de Antioquia, fue muy claro. Hay 5.000 millones de pesos de esa tasa de seguridad que hoy están en ejecución para estudios y diseños. Y adivinen, Antioquia, cuándo terminan esos estudios y diseños. En el 2027. O sea, como se lo dije ayer en el debate, que aquí usted nos está diciendo, secretario de Seguridad, que ustedes, cuando termine el gobierno con Andrés Julián Rendón, gobernador del departamento de Antioquia, lo que le van a entregar a Antioquia son los estudios de diseño y de prefactibilidad, pero no le van a entregar la cárcel. O sea que ahí empieza la gestión de presión política de los medios de comunicación, de la ciudadanía, de los veedores, de los defensores de derechos humanos, para que estos dos establecimientos realmente sean puestos en funcionamiento. Ojalá estos dos mandatarios, que su bandera ha sido la seguridad, ojalá no solamente sea la seguridad coercitiva y restrictiva, sino 360 integral humana, pero claro que se necesitan estas dos infraestructuras carcelarias. Pero ojo a la perla, Sinergia Click Gracia, ojo a esta perla, y debo decirla con nombre propio. Ayer el diputado y puso en calzas prietas al secretario de Seguridad, y no hubo ni siquiera una respuesta. Entonces pensaría uno que el que calla otorga. ¿Qué está pasando en Yarumito? ¿Qué está pasando en esa cárcel del departamento que pareciera que no está cumpliendo el reglamento penitenciario? Pareciera que allí se volvió un centro de visita política donde se manejan y se articulan procesos políticos en todo el departamento. Entonces, ahí el diputado Juan Muñoz del Partido Verde hizo una precisión muy, muy delicada, donde nosotros vamos a estar ejerciendo el control político, porque Yarumito no puede ser entonces que donde están los políticos tengan condiciones completamente diferentes al universo de personas que están privadas de la libertad. Esto es injusto, eso no debe ser así. Yarumito es un centro de detención y también debe regirse con todas las medidas que la ley y la Constitución así demanden. Y la otra perla, Javier, entonces vámonos para ese elefante blanco. Yo le pido a los medios de comunicación, a las veedurías, nosotros haremos lo propio a la Contraloría, a la Fiscalía. Otra de las perlas es, nosotros aquí, el departamento de Antioquia, necesitando infraestructura para solucionar el problema del hacinamiento carcelario y todas las afectaciones para los guardianes del IMPEC y la policía, y nos estamos dando el lujo de tener allá. Eso no fue en este gobierno de Andrés Julián Rendón, quiero hacer la precisión. No es responsable político de lo que voy a decir él y su gabinete. ¿Cómo les parece? Y ustedes lo saben, que en Yarumal hay un elefante blanco, un sendo elefante blanco, que viene desde el gobierno de Luis Pérez y sigue lista, donde el departamento de Antioquia hizo una inversión multimillonaria. Se hace una inversión multimillonaria para supuestamente hacer una cárcel de sindicados. Hay una cantidad de dineros, creo, si mal no recuerdo, casi 50.000 millones de pesos en fideicomisos, y después de que está la plata en los fideicomisos, de que se compra la propiedad, de que se comienzan a hacer los estudios de prefactibilidad, aparece de que no sirve, que lo que se compró no sirve para que sea una cárcel. Palabras más, palabras menos, el secretario de Seguridad lo que nos dijo es que el departamento de Antioquia tomó la decisión política
que eso lo va a dejar allá quietico hasta que una demanda o una denuncia, una demanda que hay de orden administrativo sea fallada para que el departamento de Antioquia pueda tomar una decisión. Hágame el favor. Diputado, buen día, cordial saludo. Es que no sé si yo no le entendí o tenía mala la información y por eso quiero que aclare un poco el tema, ya que, digamos, el debate tuvo una amplia participación. El gobierno departamental prometió con recursos de la sobretasa una cárcel o prometió solamente los diseños, porque son dos cosas muy diferentes. Construcción. Ojo que lo voy a decir tal cual como lo dije en el debate, que no voy a hacer un tiro al aire de Andrés Julián Rendón. Está la construcción y entrega de una cárcel departamental, o sea que tienen 2 años para cumplirle al departamento de Antioquia. Pero lo que se cruzó en el debate, en el cuestionario que se le hizo al secretario de Seguridad, es que él fue muy claro que en este momento se avanza con estudios y diseños que han tenido un costo aproximado de 5.000 millones de pesos que ya están en ejecución y nos los van a entregar en el 2027. Entonces, si tú cruzas las dos cosas, no se podrá iniciar la construcción hasta que no estén los estudios y diseños. O sea, sin temor a equivocarme, en este momento, que fue una de las solicitudes que la Asamblea del Departamento después de este debate le va a hacer directamente al gobernador por escrito, es en este momento la conclusión es que Andrés Julián Rendón prometió una cárcel departamental y en su gobierno no la va a entregar porque lo que nos va a entregar son unos estudios y diseños. ¿Qué se le pide al gobernador? Que acelere, y también debo decirlo porque las cosas son como son, también se evidenció que sí se ha avanzado con recursos de la tasa de seguridad para remodelación de algunas cárceles, estaciones de policía en el departamento, que se está trabajando en ello. Y entonces yo les ponía el ejemplo, cómo sí se puede avanzar en 10 o en 15 establecimientos carcelarios y estaciones de policía y se hicieron los estudios y diseños, claro que son dimensiones completamente diferentes, pero yo estoy seguro que si aquí hay la voluntad política, máxime en este 2026, que nos entreguen los estudios y diseños, que se haga prontamente, que el gobierno departamental presione a los contratistas para que nos entreguen al departamento estos estudios y diseños y que en el 2027 sea el año de la construcción y entrega. Este es uno de los temas importantes que salieron del debate y debemos todos hacerle seguimiento o va a ser un engaño a la ciudadanía del gobierno de Andrés Julián Rendón. Diputado, buenos días, gracias por acompañarnos. Cada vez que hablamos del tema de hacinamiento, de lo que pasa en las estaciones de policía, pues obviamente la solución que se plantea es construir cárceles. Muchos dicen que pasa como con las vías. Se construyen más vías y aparecen más carros, se construyen más cárceles y aparecen más presos y nunca habrá cómo meter a toda la gente porque las cárceles no dan abasto. Pero mi pregunta es, construir la cárcel por sí misma no es la solución si no se tiene en cuenta lo que cuesta mantener una cárcel, porque es que ahí tienen que estar los guardianes, lo que cuesta en alimentación, que eso obviamente le compete pues a otras instancias, y aparecen las propuestas estas de privatizar las cárceles, que también genera sus dudas. ¿Todo eso se considera a la hora de proponer construcción de cárceles? Germán, mira, pues primero nosotros tenemos serios reparos frente a la iniciativa que ha tenido y lo hicieron el anuncio muy fuerte de que para la cárcel distrital de Medellín se va a tomar o se va a hacer cercanía. Esperemos que no, por parte de que el señor alcalde de la ciudad no vaya a tener esa idea de copiarle el modelo a Bukele, ¿cierto? Entonces, se necesitan establecimientos penitenciarios, panópticos, que brinden la seguridad y que se cumpla todo lo que la Constitución y la ley dice, ojalá empezando con la resocialización de la pena, pero que haya un respeto absoluto por los derechos humanos, tanto de los privados de la libertad como de los guardianes y custodios. En el caso departamental, en las dos infraestructuras hay una realidad. Claro que se necesitan hoy urgentemente, y si no mira las estaciones de policía y los CAI cómo están, entonces sí se necesitan, pero también salió en el debate y fue muy interesante cómo desde el mismo cuerpo de guardianes en su sindicato, el sindicato de trabajadores penitenciarios, Human Rights Watch, su delegado para Colombia y demás, se avanzó en algo que en este gobierno, porque la sentencia fue del 2022 de estado de cosas inconstitucionales, y es justo en el gobierno de Gustavo Petro,
con aciertos y desaciertos, porque está claro que también nos hemos equivocado, qué gobierno hay perfecto, pero es donde se comienza a, dentro de la política carcelaria y frente al manejo de las cárceles del país, cómo se comienza a aplicar esa sentencia de la Corte Constitucional y nos comienza a llevar ejemplo. Venga, es que todo no puede ser penado, tiene que encontrarse otras alternativas, la justicia restaurativa. Necesitamos que existen muchísimos presos que ya están y sindicados y condenados que están esperando un juicio y que podrían utilizarse otros medios de otras formas, ejemplo, las detenciones domiciliarias. Pero aquí en Colombia ha hecho curso y es parte del problema de que todo es detención y entonces todo es detención, con todo el respeto que merezcan los fiscales y los jueces. Por eso hemos insistido en el tema de la reforma a la justicia y se necesita, yo creo que el primer vértice de esa reforma a la justicia es cómo hacen los legisladores, cómo va a hacer el pueblo colombiano para que la resocialización, porque es otra de las conclusiones, es que en el departamento de Antioquia las cárceles se convirtieron en un monumento al olvido del ciudadano. Pareciera que usted perdió su cédula de ciudadanía y sus derechos como ser humano apenas pasó por la guardia de un CAI de una estación de policía que está detenido o de una cárcel, como que hasta ahí le llegaron sus derechos y así no es. Entonces, esa resocialización de la pena, y peor aún, pareciese entonces que las cárceles en Colombia, Antioquia no es la excepción, se convirtieron fue en escuelas y en universidades del delito. Esto es gravísimo, pero nuestros mandatarios entonces me devuelvan la voluntad política, que también la podemos ver. Mire el ejemplo del departamento de Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón, su bandera, que nosotros hoy le decimos que está rajado, y le decimos que está rajado es porque se le prometió seguridad y tranquilidad ciudadana, y hoy van más de 300 asesinatos. Ya de aquí, desde el 1 de enero a marzo, a finales de marzo, ya superamos la estadística del año pasado. Entonces Andrés Julián Rendón se está equivocando en el manejo de la seguridad y del control territorial en Antioquia, siendo muy complejo. Y una de las primeras recomendaciones que nosotros nos hacemos, pero para no salirme, es venga, trabajemos de la mano con el gobierno nacional, el gobernador, en un tema como ese. No sea el gran amigo de Gustavo Petro, nadie lo está pidiendo presidente de la República, ni que sea de ideología de izquierda democrática, como lo somos nosotros, no, pero por lo menos articule. Pero eso no se está haciendo, y como no articulan, ejemplo, el manejo carcelario, y debo también decir una de las conclusiones del debate, yo sentí vergüenza ayer, la USPEC, que es la encargada por parte del Ministerio del Interior, por el Ministerio de Justicia, que manejar todo este tema carcelario, nosotros la invitamos. Entonces el ministerio se pronunció, porque nosotros con la USPEC necesitábamos que se hiciera presente para la cárcel de Yarumal, porque ahí hay parte del problema, es porque el orden nacional no ha entregado un dinero que se necesita, el departamento lo entregó, el distrito de Medellín lo entregó, y la nación no ha entregado un recurso que se necesita, y la USPEC ayer brilló por su ausencia del orden nacional. Eso me da vergüenza como diputado del Pacto Histórico. Haremos el requerimiento por escrito, pero aquí hay una complejidad, Germán, muy grande, y aquí se necesita que haya conciencia y sensibilidad, y hoy la pelota está en la voluntad política, y por eso hicimos un debate de control político, donde no vemos una luz al final del camino. Y ayer ese debate lo que hace es que venga, otra de las conclusiones es que todas las instituciones tienen que trabajar de manera articulada. Entonces, por ejemplo, el director regional del IMPEC, se me escapa el nombre del funcionario, el doctor que nos acompañó, si mal no estoy, David, el doctor David, estuvo presente y lo dijo delante de todos: nosotros estamos listos a trabajar con el gobierno departamental para que nos ayudemos mutuamente. El general Martínez del departamento de Antioquia también lo noté muy dado del secretario de Seguridad a trabajar de la mano. Pero si eso no se articula y si no se soluciona ya, pasemos de la retórica a los hechos. ¿Qué se requiere ya? Esa cárcel departamental. Esa cárcel departamental es fundamental para mitigar el hacinamiento, y esa cárcel distrital también. Pero ese elefante blanco que tenemos en Yarumal y esas condiciones irregulares que denunció el diputado Juan David Muñoz, preocupantes de Yarumito, vergonzosas, donde, por ejemplo, una de las denuncias fue que Andrés Julián Rendón, candidato, allá estuvo en los registros visitando en Yarumito, no sé a quién y por qué, pero Andrés Julián Rendón, hoy gobernador del departamento, fue uno de los visitantes de Yarumito a hablar con una persona que está privada de la libertad.
Entonces, se habla del pacto de la picota. Nosotros aquí en Antioquia hablamos del pacto de Yarumito y Andrés Julián Rendón no es la excepción. Bueno, o sea, es muy chavo porque eso es... No va a ser nada mejor. Voy a terminar simplemente con un comentario que hacen pues al final del debate, que veo yo un comunicado de la Asamblea Departamental de Antioquia después del debate y pues pone palabras del secretario de Seguridad y pues diciendo lo mismo, nada del otro mundo. Entre estas medidas se encuentran brigadas jurídicas para la descongestión de centros de reclusión, mejoramiento de infraestructura en cárceles municipales y estaciones de policía, así como la articulación con el IMPEC y las entidades territoriales para facilitar traslados de personas privadas de la libertad y fortalecer el sistema penitenciario en Colombia. No he dicho nada. Lo podemos decir con tanta que nosotros llevamos 2 años hablando del tema permanentemente con el señor que ya le mencioné a usted, Jorge Carmona, que es el defensor de los derechos humanos de la población carcelaria y penitenciaria, y nos sabemos de memoria todo lo que se dice en torno al tema y no pasa nada. Usted dice claramente que hay que construir esas 2 cárceles. Siempre estuvimos hablando de la distrital, ahora es que se habla a propósito de la tasa de seguridad y convivencia del departamento, de la departamental, y bienvenida sea. Lo que sí suena muy raro es que estemos hablando de una tasa que va a terminar precisamente en 2027, porque ese es el límite que se le tiene a esa obtención de esa tasa, ese impuesto que se le está cobrando a los antioqueños, y que termina en 2027, de acuerdo con la ordenanza, a no ser que la nueva asamblea se prolongue, se haga otra nueva ordenanza o se amplíe. En todo caso, rarísimo que para allá apenas se esté hablando de lo que se está consiguiendo, de la fatiga que se está consiguiendo hoy. Y sobre todo, por acabar de gustar, en estudios. Y es que eso se demora tanto. Los estudios de diseño tenemos que averiguar. Eso no sabemos, pero sí nos llama mucho la atención que solamente en 2027 se van a entregar los estudios de diseños que cuestan más de 5.000 millones de pesos. En fin, a uno le da un poquitico de risa, con todo respeto, diputado Manuel García, porque es la misma historia. Es como si estuviéramos viendo un déjà vu. Agradeciéndole, por supuesto, a usted que mete el dedo en la llaga y lo tienen que seguir haciendo. Termino por donde empezamos. Se hacen visibles ustedes, los diputados, los concejales, los congresistas, cuando ponen el dedo en la llaga en las necesidades y los problemas reales de la población, de toda la población, sin discriminación alguna, incluyendo a esos que están privados de la libertad y que siguen siendo colombianos, aunque han perdido derechos civiles y políticos, no han perdido sus derechos fundamentales, eso queda absolutamente claro. Así que en nombre de todas las familias y de todos esos presos que están sufriendo la ignominia estatal, muchas gracias, diputado Manuel García. Doctor Roger, yo te pido un enorme favor, me repites el nombre de esta persona que lleva 2 años, nosotros lo estuvimos buscando, mi equipo, si me puedes compartir, y qué pena lo hago aquí en vivo al aire, si me puedes compartir el contacto, mi equipo lo estuvo buscando, sabemos el trabajo titánico que ha hecho, juicioso, y de verdad que queremos articular con él. Ayer se nos comprometieron, el director del IMPEC nos invitó, iremos a visitar uno a uno los panópticos, los centros de detención, iremos a las estaciones de policía y vamos a trabajar hasta donde Dios lo permita para ayudar y para pues presionar políticamente para que saquemos este problema tan grave, porque pareciera que huele a feo, eso con nosotros no es, y claro que esas personas que están allí son seres humanos y necesitan acompañamiento, y este es un problema, y ojo que ahí se están pegando un tiro en el pie. Entonces, Federico Gutiérrez, señor alcalde y señor gobernador, doctor Andrés Julián Rendón, ustedes le prometieron seguridad, y entonces si no hay las condiciones mínimas, ¿qué resocialización va a haber? Y pues claro que eso se convierte en universidades del delito, y ojo que pueden haber fugas, fueron otras las conclusiones gravísimas, es latente en todos estos CAI, en todas estas estaciones de policía, fugas masivas, es latente que hayan desórdenes gravísimos, se me escapa el nombre cuando hay estas camorras internas en las cárceles, donde pueden haber quemas de colchones, fugas masivas,
muertos por choques, por disputas, porque los presos se comienzan a desesperar en esas condiciones. Entonces, y ahí sí se vuelve un problema de orden público y de seguridad, y entonces ustedes son los responsables. Ustedes no, todos, porque nosotros todos tenemos responsabilidad, los medios de comunicación, los veedores, todos tenemos responsabilidad en que esto no se nos va a salir de madre, excúsenme, como dicen los mexicanos. Sí, señor, el veedor es un veedor. Nosotros lo calificamos aquí como defensor de los derechos humanos de la población carcelaria y penitenciaria, Jorge Carmona, pero él tiene una veeduría, veedor de los derechos humanos de la población carcelaria. Entonces, ya le escribí y le voy a pasar a usted el contacto que me llama mucho la atención. Le pregunto, ¿estuvo usted en el debate de control político en la Asamblea Departamental de Antioquia en torno al hacinamiento y la vulneración de derechos en las cárceles de Antioquia, liderado por el diputado Manuel García? Extrañamente, el que siempre está muy atento a estos temas no haya respondido. Pero cuente con eso y cuente con nosotros también, señor. Muchas gracias. Gracias, doctor Roger, Javier, Germán, y pues estaremos atentos. Y esto sí que es noticia en desarrollo. Sí, señor, es noticia en desarrollo. Esto es un déjà vu, mejor dicho. No lo digo por el diputado. Me encanta que haya alguien que haya metido el dedo en la llaga en la alcaldía, en el Consejo de Medellín. Uno ve realmente quién está como manejando esta situación. ¿Quién se atreva a tocar el tema? Ah, que huele a feo, dice sí, los presos. Oigan, imagínense ustedes, ahora Carmona, el defensor de derechos humanos de la policía carcelaria, lo señalan, imagínense ustedes, lo estigmatizan, que porque está defendiendo presos. Esta es nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país, pero en todo caso nosotros somos parte de un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Eso no se nos puede olvidar. Y aquí todos los días lo recordamos y les decimos qué significa eso de Estado social, democrático, constitucional de derecho, que tiene que ver con esto.